sucesión de sesiones semanales que llamaremos webinars notariales. Tendrán una duración máxima de 1 hora para no cansaros. Serán siempre los miércoles por la tarde a las 7:30 a 8:30 aproximadamente, excepto en los periodos vacacionales, para que todos podáis seguir las sesiones. Intentaremos escoger temas de actualidad, temas no solo con relación a la actuación notarial, sino temas jurídicos en general, para que sea lo más abierto posible, por cuanto no van dirigidas solamente a los notarios, sino que tenemos profesionales jurídicos de todo tipo como asistentes. Os agradecemos vuestra presencia. La verdad es que nos ha sorprendido la gran participación o asistencia de juristas a esta sesión, y como os decía, hoy vamos a comenzar con la primera relativa a un tema que tiene muchísima incidencia, no solo en la actividad notarial, sino en la actividad de transmisiones inmobiliarias, como son los retractos administrativos que existen en Cataluña. Es una materia muy compleja por la regulación tan no diseminada que tiene, sino tan dispar. Creo que hay hasta 6 tipos de retractos administrativos diferentes, unos de la Generalitat, otros municipales, para distintos supuestos. Es lo que va a explicar Víctor, que va a basar su conferencia en el trabajo, el brillantísimo, magnífico trabajo que ha publicado en el último número de La Notaría. Para los que no sois notarios, La Notaría es la revista del Colegio Notarial de Cataluña, es la revista jurídica más antigua del Estado español, antigua en cuanto a tiempo transcurrido desde la publicación de su primer número. Yo diría que es probablemente ahora mismo la más moderna o de las más modernas que existen en el Estado español, por su contenido, por su agilidad. Y en el último número, que podéis consultar como todos los demás en la web pública del Colegio Notarial, tenéis un acceso directo a la revista La Notaría, donde podéis consultar todos los trabajos que se publican en esta revista. Pues se publicó este artículo de Víctor Asensio sobre estos retractos administrativos. Víctor Asensio, para los que no le conozcáis, es notario de Malgrat, es el secretario de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña. También es miembro de la Comisión de Codificación de Derecho Civil de Cataluña, entre otros muchos méritos que le adornan y que no voy a enumerar para no extenderme. Entonces, le cedo la palabra a Víctor para que nos ilustre sobre este. No hay problema, el webinar es público, como bien sabéis todos, y cuanto más gente mejor. Pero bueno, después de este pequeño anécdota, para empezar, lo primero de todo agradecerte, José Alberto, la presentación inmerecida, pero muy agradecido. Muy agradecido a todos los que estáis presentes, los que venís a escucharme en el seminario. Es muy complicado toda esta materia de los derechos de tanteo. Yo no pretendo ser un experto, pero sí he estudiado un poco e intentaré dar un poquito de luz y bueno, presentar esta situación un poco compleja y que, como adelantaba José Alberto, son derechos de carácter administrativo, pero que en nuestra práctica diaria y en el ámbito civil tienen una importancia vital, porque nos condicionan las transmisiones de viviendas y nos condicionan pues, transmisiones de inmuebles y demás. Yo tengo preparado un PowerPoint para que no me veáis la cara todo el rato y podáis seguir un poco más, de una manera más ágil, lo que es la conferencia. Voy a ver si me espabilo y lo hago por aquí. Y así podemos empezar. Vamos a ver. Me parece que todos podéis ver la presentación. Voy a intentar que se inicie, si es posible, que no dé el directo, y si no iremos pantalla a pantalla tranquilamente. Muy bien. ¿Se ve, verdad, José Alberto? Sí. Perfecto, pues mira, vamos a empezar. Venga, como ya ha introducido José Alberto, esto va a ser una especie de resumen y de actualización también del artículo que se ha publicado en este número de La Notaría. Actualización porque van saliendo siempre, hay alguna resolución más moderna, que aunque si bien es cierto es anterior a la publicación, sí que es anterior a cuando se redactó el artículo, y por eso quizá requiera de una pequeña actualización.
Lo primero que se destaca es la utilidad de este sistema de tanteo y de retracto frente a otros sistemas. La Administración parece que ha encontrado en esto del tanteo una posibilidad muy sencilla de conseguir bienes o viviendas y otro tipo de bienes que le interesan frente a otros sistemas, como pueden ser la expropiación forzosa o que tienen un recorrido más complicado. Pues un tanteo la Administración lo tiene muy sencillo. Es fácil saber que ante una posibilidad de un precio que le puede interesar, pues se ahorra todo este procedimiento. Lo que pasa es que, como apunto aquí, hay una diversidad de derechos y regulaciones y esto lleva a una complejidad. Aquí apunto que haremos un estudio de los fundamentales tras las últimas reformas y vamos a ello. Aquí aparecen 6, pero nos falta, no, están aquí, básicamente, que se van intrincando. Vamos a ver, el primero será el derecho de adquisición preferente en áreas destinadas al patrimonio público de suelo y de vivienda, regulados en la Ley de Urbanismo de Cataluña, artículos 172 y el 174 regula el ejercicio. Luego se verá el tanteo y retracto en relación a los objetivos de los planes locales de vivienda, que son los de la Ley de l'Habitatge. Y también entra aquí el desarrollo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona con su edicto de 14 de diciembre del año 18. Tenemos los derechos de tanteo y retracto de suelo reservado al uso de vivienda de protección oficial, que son los del 173.1a. Su ejercicio es por el 174 y también se aplican algunas leyes de la Ley de l'Habitatge de Cataluña. El derecho de tanteo y retracto sobre lo que se ha venido a hablar edificios enteros, pero esto ya no es así, como veremos, porque hay una última resolución que parece que también puede ser sobre alguna parte. Lo podemos decir como edificio con viviendas arrendadas. Derecho no de tanteo, sino de opción y retracto, que en este quizá no entraremos tanto porque ya existe hace tiempo, pero bueno, que es el regulado en los artículos 86 a 91 y que esto no ha sufrido ninguna modificación últimamente. Y por último, los derechos de tanteo y retracto de viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias. Bueno, vamos a empezar con las áreas destinadas al patrimonio de suelo y de vivienda. Aquí, como decíamos, está regulado en el artículo 172. He puesto aquí entre interrogantes 15 de la Ley de l'Habitatge, porque este artículo, cuando se reguló el 15 y el 172, parece que era el mismo tipo de derecho de tanteo o una especialidad, pero con el mismo ejercicio. Pero se han ido modificando las normas y con estas modificaciones que se han ido haciendo, después de la última modificación del 172, realmente el régimen jurídico no es el mismo que el del artículo 15. Bueno, en todo caso, este tipo de derechos de tanteo, lo primero que pongo aquí, definición de las áreas. Se tienen que definir unas áreas que, tal y como establece el artículo 160, son áreas que han de tener un interés público o social y no es exclusivamente en relación a vivienda, aunque en la conferencia se habla sobre vivienda, estos tanteos, muchas veces estas áreas sí que son destinadas a vivienda o es muy importante la finalidad social de la vivienda, pero este artículo 160 de la Ley de Urbanismo de Cataluña no lo limita, pueden ser incluso terrenos de carácter rústico, siempre y cuando se cumpla una de las finalidades que aparecen allí, que son muy amplias, que no os puedo empezar a detallar, pues sería suficiente para delimitar este área. Este derecho, pongo aquí diferente y quizá confluente con el área 173.1a, que son suelos destinados a VPO, porque es así. Puede ser que el municipio determine un área de interés público o social y que luego además ese área sea suelo de VPO, con lo cual nos nacerán dos derechos de tanteo. Esta posible colisión o confluencia de áreas con tanteos, que después 160 versus 173, encontramos varias soluciones. Cuando solo es una administración no hay problema. Cuando es la administración local, pues da igual qué tipo de tanteo, que solo es una transmisión y si la administración renuncia, ya se entiende que renuncia al ejercicio o a sus derechos de adquisición preferente. Ahora, cuando son varias administraciones, que con VPO a lo mejor puede haber alguna otra administración, algún otro beneficiario, sí que el propio artículo 174.5 regula un procedimiento en base a lo que sería la ventanilla única o administración única, que notificando a una de ellas tiene que notificar a la otra y ellas se tienen que poner de acuerdo. Y en todo caso, establece la ley, si hubiese algún tipo de conflicto, que la preferencia será la del tanteo del 173, es decir, de suelos de VPO. Evidentemente, se considera más digno de protección el derecho fundamental a la vivienda y, por tanto, se establece esta preferencia. Seguimos con las áreas destinadas a patrimonio público de suelo y de vivienda, que es este mismo derecho de tanteo. Se regula en el artículo 172, como decimos, si se requiere constitución expresa. ¿Qué significa esto? Bueno, primero hay que delimitar el área y esta delimitación del área tiene que estar en un proyecto específico de delimitación de áreas. Se puede decir que sea todo el municipio, pero entonces se requiere una modificación del planeamiento general, que es precisamente lo que se ha hecho en Barcelona, una modificación. Decíamos que no es el mismo, pero como decimos, el artículo 15 de la Ley de l'Habitatge proviene un poquito de aquí. Por otro lado, exige la ley que haya una motivación obligatoria. Se debe decir la razón por la cual se constituye este derecho. La ley lo que dice es especificar la finalidad concreta que justifique la adquisición de bienes y derechos en este área. Esta motivación, la ley habla de la delimitación del área,
pero yo creo que debe entenderse que la motivación no solamente es para delimitar el área, sino evidentemente para el ejercicio del derecho de tanteo. Esto va a responder a la misma finalidad. La actuación de la administración no podemos considerar que sea arbitraria. Yo entiendo que aquí se puede abrir una puerta para posibles impugnaciones si existe algún tipo de tanteo ejercitado por la administración que no responda a la finalidad que haya establecido este proyecto de delimitación de áreas. ¿Vale? Por otro lado, y seguimos con lo que pone aquí de previsión expresa del sistema de adquisición. Esta delimitación tiene que establecer el sistema y el artículo 172 establece dos sistemas de poder adquirir estos bienes. Uno es la expropiación, en el que no entraremos, y otro es la constitución de derechos de tanteo y de retracto. Aquí deben constituirse en el planeamiento, no se puede delimitar solo el área. A diferencia, por ejemplo, del 173.1a que veremos después, perdón, que es sobre, una vez delimitada un área de VPO, ya por ley existe el derecho de tanteo, aquí no. Aquí hay que delimitar el área y además hay que decir que se constituye este derecho de tanteo y de retracto. Establece la ley que ha de establecerse por un plazo de 6 años, máximo otros 6 años. Establece también que hay que identificar el objeto, que han de ser terrenos y edificios afectados con calles, polígonos y demás, o, como adelantábamos antes, si es todo el municipio, entonces por el planeamiento general. Por el otro lado, se limita el origen. Se hace constar que el tanteo solo se constituye respecto de transmisiones onerosas. Y dice el artículo expresamente que incluyendo las que se llevan a cabo mediante adquisición de acciones o participaciones sociales a cambio de la aportación de la titularidad del inmueble aceptado. Es decir, cuando se constituye una sociedad o se hace un aumento de capital, también va a existir. Esto lo veremos, pero es una importante diferencia con un tanteo del Código Civil donde normalmente es venta o dación en pago. Y luego el ejercicio de cómo se ejercita por parte de la administración, una vez tenemos el supuesto de hecho y demás, esto se regula por el artículo 174, pero este ejercicio lo veremos después porque es idéntico o igual en otros supuestos. Por otro lado, es curioso que se permite, está expresamente permitida lo que sería la inscripción registral. Bueno, respecto del plazo y el objeto, pues no hay mucho problema. Yo creo que lo más interesante aquí es estudiar lo que son estas transmisiones onerosas, como os decía, y luego el tema de la inscripción. En cuanto a las transmisiones, es curioso porque esto es una importante diferencia con la configuración tradicional del tanteo y del retracto del derecho civil común. Pero pongo aquí, igual que el Código Civil catalán, las 3 Cs, porque no es tan distinto, no es tan raro en tradición jurídica catalana. Es decir, en el Código Civil catalán hay varios artículos donde se recogen tanteos que no son venta ni dación en pago, como sucede en el Código Civil, sino que aparecen transmisiones onerosas también. Nos lo encontramos incluso en el caso de los típicos tanteo o retracto de comuneros, donde el artículo 552 habla en el 552.4 de enajenación a título oneroso, por el mismo precio o valor y en las condiciones convenidas. En el caso del usufructo, en los tanteos y retractos voluntarios también. ¿Vale? Existen, como decimos, varias. Un poco entre interrogantes, disolución de condominio. Yo entiendo que no. Una disolución de condominio puede ser onerosa porque no es carácter gratuito, pero entraríamos en una discusión sobre si es una transmisión o una determinación. Además, podría haber como veremos después, a lo mejor si existe algún tipo de conflicto con el retracto comuneros, que veremos después. Pero bueno, yo creo que una disolución de condominio no entra en la ecuación de ser una transmisión que pueda dar lugar a un tanteo. No hay ninguna resolución en este sentido. Bueno, ahora veremos una, justo ahora mismo en esta misma página del PowerPoint, pero en todo caso la propia Dirección General de Dret y Entitats Jurídicas nos dice que en su caso sería preferente un tanteo de el de comuneros. Pero bueno, la disolución de condominio, como decimos, no suele ser, se considera este negocio determinativo, especial, que no daría lugar, yo creo, a este tanteo. En cuanto a la valoración, porque cuidado con valoraciones fiscales y condonaciones parciales de deuda, sobre todo pensando en los abogados y profesionales que a veces dicen, bueno, vamos a hacer una dación en pago, una permuta y demás, y ponemos este valor y hacemos un documento privado aparte, ojo, porque las valoraciones que se van a tener en cuenta es en un tanteo. Entonces, cuando hacemos estas operaciones, por ejemplo, de aportaciones de inmuebles a sociedades, hay que ir con cuidado. Hablo aquí de adquisición de acciones o participaciones sociales, como decíamos, a cambio de la aportación de la titularidad. Y ahora en la última reforma, que esto es reciente, ha entrado en mayo de 2020, se excluyen las transmisiones entre sociedades del mismo grupo. Esta exclusión ya aparece en la regulación que hizo Barcelona en el edicto, que se recogía este caso y se excluía. Y parece que la Generalitat ha cogido esta misma norma de Barcelona y la ha puesto aquí. Bueno, está bien para excluir esta posibilidad. Aquí ponemos determinación del valor, pues bueno, evidentemente en el caso de permuta será el valor, pero habrá que determinarlo. Con las escrituras por temas fiscales siempre determinamos un valor, con lo cual no habrá problemas. Es distinto transmitir acciones o participaciones de las sociedades que detentan los inmuebles, ya lo pongo aquí.
y lo de la aportación de la parte indivisa. Yo creo que lo más interesante aquí es lo de la aportación de la parte indivisa, que yo entiendo que aquí no debería existir porque no hay identidad de objeto. Doctrinalmente está bastante claro que cuando se tiene que ejercitar un tanteo, cuando se hace una venta, es el objeto sobre el bien. ¿Podría existir sobre una peta indivisa? Hombre, es complicado. No es la interpretación que yo daría, pero hay que partir de que tenemos la resolución de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de 12 de marzo, que en un recurso presentado por un compañero dijo que sí, que se debía dar. Y es curioso, dice, criterio de la Dirección General, el vender la totalidad de su participación en un inmueble, pues da derecho de tanteo a favor de la Administración. En este caso hablaba de la Administración de Barcelona, que como decíamos tiene una naturaleza muy similar a este, y se tenía que notificar. Es un poco curioso porque se está hablando, no se está vendiendo el inmueble, la Dirección General parte de una situación para intentar evitar un eventual fraude de ley, lo cual yo creo que debería ir al revés, es decir, el fraude de ley si existe se puede atacar por otras vías, pero es la situación actual y en la práctica nos debemos ceñir a ella, aunque desde el punto de vista doctrinal, como digo, sea discutible. También parte la Dirección General de esta posible fraude y también nos dice que, bueno, que para el que lo vende, en este caso concreto, vendía su 100% del inmueble para ella. Es un argumento también, a mi juicio, que no debe ser muy bueno, porque si entonces si vendes tú tienes el propiedad del 100% y vendes el 50%, no se dará. No es muy claro. Lo que sí que está claro es que tanto esta resolución como las otras dos más importantes que se han dado en esta materia, siempre la Dirección General ha hecho una interpretación extensiva de estos derechos a favor de la Administración. Siempre será a su favor. Nos enseñaron que los derechos las excepciones o los derechos que limitan el dominio deben interpretarse de manera restrictiva, pero con la Administración hemos topado y aquí en estos casos se hace una interpretación siempre de carácter extensivo. Por último, decíamos que en este conflicto, por último, dice transmisión a tercero y ejercicio de retracto por comunero. Claro, si vendes una mitad indivisa, el comunero tiene derecho de adquisición preferente, tiene su derecho también del retracto de comuneros. Bueno, aquí la Dirección General nos dice que no aparece la solución a la ley, pero que en todo caso que sí que sería preferente el de comuneros, pero que acuda a la vía judicial si es necesario. Yo creo que es que nos descuadra el hecho de que sea una mitad. No debería existir este conflicto porque no debería existir un tanteo sobre esta mitad. Pero bueno, como os digo, esta es la situación que tenemos. Y esta es la situación que tenemos que utilizar. Si tenemos la venta de una mitad indivisa del inmueble, habrá que notificar. ¿Qué más tenemos? La inscripción registral. Esto es un tanto curioso porque la ley expresamente permite esta inscripción registral. Yo creo que lo hace para disipar dudas, porque la posibilidad de la inscripción podría chocar con la no inscripción de estos derechos o tanteos de carácter legal. Se ha discutido, sobre todo lo veremos al final, con el de ejecuciones hipotecarias, la inscripción o no inscripción. En ese caso creo que sería muy interesante, si no el derecho, la situación de hecho, pero aquí se permite. Yo he puesto aquí evitar terceros de buena fe. Yo creo que no debería evitar terceros de buena fe porque el tanteo es legal y está, como digo, inexistencias de terceros de buena fe sin inscripción. Existen varios y en este caso el planeamiento es una norma legal, su ignorancia no excusa su cumplimiento. La diligencia exigible a cualquier adquirente es mirar que pueda existir este tipo de derechos en el planeamiento. Ellos, el eventual perjuicio, pongo aquí, es pequeño porque si se le tantea o hay el retracto, adquiere también el mismo valor y todo ello evidentemente sin perjuicio de una responsabilidad del vendedor y sobre todo cuando hablamos en sede de consumidores. Dicho esto y permitiendo la inscripción, que siempre es bueno que el registro refleje todas las situaciones, pero bueno, en este caso creo que no está mal, todo lo que se refleje está bien. En todo caso, es importante tener en cuenta también lo que he puesto aquí abajo del no cierre registral. Y yo abogo por el no cierre registral, creo que esto también podría ser discutido por algún otro compañero o por algún registrador, pero aquí nos falta una norma expresa como el 135. Cuando se impone el cierre registral en el caso de ejercicio de un tanteo o para ejercicio de un tanteo, hay una ley expresamente que nos lo dice. El retracto de colindantes, el retracto de comuneros, no se cierra el registro. El registro se puede hacer la transmisión y simplemente pues, se hace el ejercicio del retracto correspondiente. Esto nos trae, para poder fundamentar esta posición, tenemos que falta esta norma expresa como el 135 de la Ley de Habitatge, que además se ha derogado expresamente el artículo 172.7, que este sí que imponía cierre registral y esto se ha derogado. Por otro lado, el 174 regula la transmisión sin la notificación o mal notificada y cuenta el tiempo desde la inscripción registral, con lo cual parte de que se puede inscribir. Y luego además tenemos que el tanteo, en el caso de hacerlo mal, se transforma en este retracto. ¿Vale? Seguimos porque hay mucha materia y no hay mucho tiempo.
con este último, con la delimitación rápida, con el artículo 15 que decía que es más o menos igual. Rápidamente, se constituye el del 15 de la Ley del Habitatge, se constituye igual de manera expresa como el de 172. Las finalidades ya hemos visto que son un poco distintas, pero bueno, la de 172 es más amplia, porque el otro solo es de vivienda. El artículo 15 regula la transmisión de las participaciones. Bueno, he puesto aquí de manera distinta, pero en realidad ahora ya lo hace igual desde el momento en que se hizo esta última modificación. El artículo 15 regula la figura del beneficiario, que esto sí que es distinto del 172, que en la ley del habitatge se puede establecer que el tanteo se haga a favor de determinadas personas. El artículo 15 recoge una norma que es para asustarse, que se prohíbe las transmisiones y dice la ley a ningún título si el inmueble es una vivienda y no cumple ni puede cumplir con obras de rehabilitación pertinentes ni a las condiciones de habitabilidad legalmente exigidas. Esto es una diferencia fundamental con el 172, pero yo creo que tiene mucho más sentido, como sabemos los notarios cuando hacemos ventas de viviendas, que no se puede vender una vivienda sin cédula, sin todo esto, pero transmisiones a ningún título. Yo creo que aquí hay que intentar interpretar la norma en el contexto de un tanteo, que son transmisiones onerosas, porque es que si no, vamos a ver, se nos muere un señor y no va a haber transmisión mortis causa, no puede quedar en el limbo jurídico ahí. Hay que interpretarlo de una manera que tenga sentido. Por otro lado, el artículo 15 es la aplicación de la normativa urbanística. Bueno, dice expresamente que se aplique la normativa urbanística a la delimitación de las áreas, por lo cual sí que sería idéntico. Y por último, el artículo 15 se aplican expresamente los 134 y 135 de la ley del habitatge. Y esta sí que es una importante diferencia, porque el hecho de que en el artículo 15 se remita expresamente a estos artículos, a diferencia del 172, sí que se exige la acreditación al notario de que se hayan hecho las notificaciones correspondientes y se impone en el registro el cierre registral y no se pueda inscribir sin estas notificaciones, sin la acreditación de estas notificaciones. Seguimos, pues, con todo esto de aquí. Vamos a ver. Tenemos aquí las áreas destinadas al patrimonio. Un último apunte sobre este tipo de retractos, que serían los de la modificació del Pla General d'Urbanisme del Plan Urbano de Barcelona, que se basa en el artículo 15 y pongo y en el antiguo y modificado 172, porque claro, se modifican tanto las normas que el pobre edicto de Barcelona está basado en un 172 que ya no funciona. Pero bueno, podemos ir un poco rápido porque es un poco lo mismo que hemos visto. Sí que aquí se recoge un caso concreto, se delimitan las zonas de tanteo, se recoge expresamente el supuesto de las ventas de acciones, se excluyen también las transmisiones entre sociedades. El hecho de que se recojan las ventas de acciones, ojo, cuando se hagan transmisiones de acciones, que sobre todo si tienen un objeto inmobiliario, sería interesante hacer constar en la escritura que al menos los vendedores manifiesten que no existen tanteos o que no está sujeto, que no tiene inmuebles sujetos a tanteo, o que su patrimonio no está solo comprendido por esto, o simplemente la manifestación de que la transmisión no está sujeta a los tanteos ni retractos legales, a ningún tipo de tanteo y retracto legal. El notario no tiene ninguna manera de saberlo. Yo creo que aquí la única manera de poder hacerlo es una manifestación del vendedor, pero no está de más que el vendedor lo manifieste, porque a lo mejor sí que se le puede exigir al menos al notario la diligencia de que sepa de que en un tipo de venta de acciones de unas sociedades que tengan objeto inmobiliario puede existir este tipo de derechos, máxime si la sociedad tiene domicilio social en Barcelona, que es el municipio básicamente que lo ha establecido. Respecto de los municipios, también, aunque no esté aquí en el PowerPoint, es muy complicado. Tenemos la web sobre los registros de planeamientos y demás, pero yo he estado buscando y rebuscando y la normativa es difícil de encontrar. Yo creo que todavía no existe. En Sant Cugat está en proceso de aprobarlo y demás, pero sí que sería necesario, me voy a la conclusión de abajo, de todo, necesidad de una herramienta para acceder fácilmente a la información urbanística de la finca. Esto es una cosa que se tiene que trabajar y es que la información urbanística de la finca, los notarios cuando se hace una transmisión, los otros operadores jurídicos cuando quieran hacer una operación han de tener acceso más sencillo del que existe ahora. Dicho esto que me he adelantado, bueno, simplemente es un pequeño resumen de esta regulación, donde el artículo 2 establece los objetos del tanteo, el artículo 3 que permite sujetar a tanteo otros inmuebles relacionados con planes de mejora urbana, el plazo de vigencia que ha cogido el máximo de 12 años. Luego el artículo 5 es curioso porque establece un censo especial. Este censo especial todavía no existe, pero bueno, es un registro más, ¿no? Parece, sería bueno, siempre ha habido la pretensión de que todo se recoja en un registro, que sería el registro de la propiedad, pero estamos acostumbrados ya los notarios a consultar muchos registros, el registro para los IBIs, el registro de la cédula de habitabilidad, el registro cuando no te lo llevan de la etiqueta energética que también está, el registro de la propiedad, por supuesto, pues un registro más que habrá que mirar, el registro de titularidad real, bueno, hay muchos, pues uno más, un censo especial que, bueno, cuando exista habrá que ver qué criterios se establecen para su consulta.
Y lo último, se establece en el artículo 6 unos criterios para el ejercicio, que esto puede ser útil por si alguien quiere impugnar algún tipo de ejercicio de este tipo de tanteos. Y luego el artículo 7, que prevé una ordenanza de desarrollo que todavía no existe, aunque ya acabó este año, se hizo la información pública, ya pasó en febrero o marzo, pero no, después de la información pública no se han hecho más actuaciones de momento. Como decía, en conclusión, y ante todo estas posibles tanteos y demás, sería interesante tener esta herramienta para poder acceder a esta información urbanística de la finca. No solo los métodos que se puedan construir, tipo de suelo, sino la existencia o no de este tipo de derechos. Seguimos, vamos al suelo reservado al uso de vivienda de protección oficial, que esto viene regulado en el artículo 173.1a. Este artículo viene a recoger varias cosas. Vamos a sistematizarlo. Primero, el sujeto del derecho, que es la Generalitat, pero se prevé expresamente que puedan ser otros sujetos y expresamente se habla del Incasòl, o se está pensando en el Incasòl. El negocio jurídico, que sería la transmisión onerosa. Luego tenemos aquí el objeto, que serán suelos de titularidad privada reservados a uso de VPO por el planeamiento urbanístico. Es necesario, por tanto, la declaración por el planeamiento de este suelo, pero, como decíamos, a diferencia de los tanteos anteriores, no es necesaria la declaración de que se constituye este tanteo y retracto. Este va a existir ex lege por el 173.1a. Y la forma de ejercicio de este derecho va por el 174, que es común, como hemos visto, al anterior y que veremos después. Luego tenemos aquí el 173.1b, que este ha dado bastante polémica, hablaremos un poquito más. Yo he puesto entre comillas edificios enteros, porque yo que había hecho alguna exposición en alguna otra ocasión y me había comentado con otros compañeros y abogados y demás, se hablaba del retracto de los edificios enteros, porque de hecho la ley habla de la totalidad del inmueble, pero ahora ya no, como veremos, se tendría que hablar más bien de edificios con viviendas arrendadas. El sujeto del derecho, el 173.1b, recoge la Generalitat, aunque tampoco os diré la retahíla porque estos artículos son larguísimos, hay otros entes, y también se aparece el sujeto beneficiario, pensando también, por ejemplo, en el propio arrendatario, que puede ejercitar el tanteo de la Generalitat para después que sea el arrendatario el que se lo quede. El negocio jurídico, de nuevo tenemos la transmisión onerosa, el objeto, que serían viviendas de determinadas características, han de estar arrendadas cuando, de acuerdo con la legislación sobre arrendamientos urbanos, se transmitan conjuntamente con el resto de viviendas o locales que formen parte de un mismo inmueble. Ahora entraremos más en este tema. Y la forma de ejercicio, de nuevo, es el 174, si bien hay alguna norma especial. Vamos a entrar en el estudio más pormenorizado de todo esto. Bueno, el sujeto de derecho ya os he dicho que era la Generalitat. Aquí tampoco creo que haga falta entrar muy en detalle, que vamos a ver, vamos bien, pero la Generalitat, el departamento competente, entidades de derecho público con personalidad jurídica, competentes en vivienda, el beneficiario, que puede ser el Incasòl, ayuntamiento, promotores, hay entidades de derecho público, de privado, todos son entidades que tengan, bueno, aquí por objeto la promoción de VPO, inventado alquiler, y los ocupantes han de tener las condiciones subjetivas de acceso al registro de solicitantes de vivienda de protección oficial. No se les exige la inscripción, pero sí que los ocupantes han de tener estas condiciones subjetivas de acceso al registro de solicitantes de VPO. Esto respecto de los sujetos, vemos aquí un caso específico que creo que es más interesante, este sujeto beneficiario, estos ocupantes legales, que como decimos han de ser ocupas legales, no pueden ser ocupas, perdón, no han de ser ocupantes legales, han de ser, dice la ley, de la vivienda tanteada o de otra que esté ubicada en este mismo inmueble y con esas condiciones que veíamos. Problemas que se ven aquí o que se pueden encontrar. Pues que el arrendatario puede ser que evidentemente no pueda adquirir todo el edificio. El arrendatario solo va a querer adquirir su piso y el tanteo es sobre todo el edificio. Aquí habría que hacer una adquisición conjunta después. ¿Qué pasa? Si el edificio está dividido horizontalmente, tampoco hay que haya mucho problema. Es muy posible que el precio haya sido en globo, evidentemente, de todo el edificio. Cuando está dividido horizontalmente, parece que lo más sencillo es irse a la cuota de participación. No existe, a lo mejor si hay algún dictamen de algún técnico dentro de la administración que pueda determinar el valor, quizá también se pueda usar, pero yo creo que lo más sencillo será utilizar ese porcentaje. Pero ¿qué pasa cuando encontramos un edificio que no está dividido horizontalmente? Ahí sí que se complica el tema, porque ¿cómo vamos a hacer que el arrendatario vaya a adquirir un piso que no es finca registral y no es finca jurídicamente independiente? Soluciones que se aportan o que se aparecen aquí: aplicar analógicamente el decreto 297/96 de 23 de febrero, que es ese de los arrendamientos, ese que permite abrir folio registral independiente a viviendas arrendadas. Yo creo que no. Para hacer una cosa como esta, que es abrir una finca, un folio registral a una cosa que no es vivienda, que no se ha dividido horizontalmente, se necesita, pues eso, un real decreto, se necesita una norma con rango de ley. No creo que podamos alterar la ordenación de los registros públicos de manera analógica por la aplicación de una cosa que es un caso distinto, aunque sí tiene la analogía del hecho de que habla de arrendamientos. Otra posibilidad, la adquisición en indiviso. Esto podría ser adquirir en indiviso y como normas de comuneros internas, pues decir que vaya a usar ese piso o no. Y luego,
adquisición por la administración más cesión al ocupante. Bueno, aquí el problema, tanto del indiviso como la cesión, que encontramos es que sería necesario hacer una previa división horizontal. Claro, el problema de la previa división horizontal es, desde un punto de vista fiscal, que evidentemente el sujeto pasivo debería ser el beneficiario, el que lo ejercita, que sería la administración, pero que es curioso porque la ley, en un apartadito, dice que directamente el adquirente es el beneficiario. O sea, doctrinalmente, cuando se ejercita un tanteo, el contrato está cerrado. No, se tiene que hacer la traditio para la transmisión de la propiedad, pero uno cuando ejercita el tanteo ya es un contrato cerrado. Y si la ley dice que adquiere directamente el arrendatario, ha adquirido el arrendatario. Desde un punto de vista práctico, quizás sea interesante que adquiera la administración, haga la división horizontal y después se lo ceda al ocupante. Pues quizás es lo que se imponga en la práctica, pero realmente, desde un punto de vista doctrinal, no debería ser así. Como vemos, nos plantea ciertos problemas. ¿Qué tenemos aquí? Un estudio, como decimos, más pormenorizado también, en este caso, habiendo visto ya el sujeto, al negocio jurídico, edificios con viviendas arrendadas. Son transmisiones onerosas, dice el 173, y el 174 también habla de transmisiones onerosas, evidentemente. Vamos a ver. El 173 habla de transmisiones y el 174 habla de enajenaciones. Es lo mismo, lo único que no aparecen aquí expresamente las aportaciones a sociedades, pero el hecho de que antes se hiciese constar las aportaciones a sociedades, a mi juicio, es una cosa que confunde más que otra cosa. Todos sabemos lo que es una transmisión onerosa y aparte de la venta y la permuta, una transmisión o una aportación a una sociedad no es una transmisión gratuita, a cambio uno recibe participaciones. Entonces, el hecho de que no aparezcan expresamente estas aportaciones a sociedades, como sucede con el 173.1a o con los otros que hemos visto, no tiene que llevar a lugar a dudas de que sí se incluyen este tipo de aportaciones. ¿Vale? No aparece la venta de participaciones de sociedades inmobiliarias. Yo aquí sí que creo que no se incluyen, porque no es lo mismo vender un inmueble que vender una participación. Otra cosa es que se esté usando esta sociedad como una cosa interpuesta para hacer un fraude de ley. Si es un fraude de ley, el fraude de ley se puede atacar, pero no per se las participaciones van a ser objeto de este tanteo. No entiendo que no se incluya, salvo como digo aquí, fraude. Pero el hecho de que no se excluye ninguna transmisión, esto, como decíamos, todas las que sean de carácter oneroso. Y por último, algo curioso, que es que se pueda discutir si son solo las ventas y demás, es que el artículo 25.7 de la LAO habla de venta. Ya sabemos que el derecho de tanteo es de venta y cuando se habla de este apartado, el 25.7 dice venta. Y he puesto aquí es el título habilitante, porque la verdad es que la Generalitat se ha esperado a que existe este artículo 25 de la punto 7 de la LAO para regular un derecho de tanteo de este tipo. Como que la LAO habla de la venta, esta transmisión tiene que ser venta. Yo entiendo que en este caso no, porque la Generalitat realmente no debería haberse esperado si quería ejercitar o regular este derecho. La Generalitat tiene plena competencia en materia de arrendamientos, tiene plena competencia en sede de obligaciones y contratos. De ahí a la vista está el libro sexto del Código Civil de Cataluña, que ha sido ratificado íntegramente, salvo un pequeño artículo, por parte del Tribunal Constitucional. Por último, tema de la parte indivisa, pues nos encontramos con el mismo caso de que antes. Para mí, no creo que doctrinalmente no se tendría que poder. Si uno vende una parte indivisa de una finca, no se puede ejercitar el tanteo sobre esa parte indivisa. Se está hablando de todos los inmuebles, de las viviendas, de viviendas arrendadas, no cumpliría la finalidad. Pero ante la resolución de 12 de marzo de 2020, yo creo que habrá que tenerlo en cuenta. Yo creo que nos curaríamos en salud o debería curarse en salud uno haciendo constar esa notificación. Salvo que exista un recurso y la jurisprudencia dé la razón a la solución que yo pienso que es más correcta, que es que no existe este tanteo en parte indivisa. Más cositas. El objeto del retracto. Es curioso porque parece, o podemos pensar que el 173 pretende englobar las exclusiones del 25. ¿Qué pasa? Que el 25 de la LAO excluye los tanteos y retractos en dos casos. Como sabéis, cuando la vivienda arrendada se vende conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que forman parte de un mismo inmueble, y en segundo lugar, cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos o locales del inmueble. Pero ¿qué pasa? Que el artículo 25.7, cuando hace este título habilitador, lo que hace constar dice, la legislación sobre vivienda podrá establecer el derecho de tanteo y retracto respecto a la totalidad del inmueble, dice. No me lo invento, dice, respecto a la totalidad del inmueble, en favor del órgano que designe la administración competente en materia de vivienda, resultando de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores a efectos de notificación y ejercicio de tales derechos, que esto último también tiene su importancia. Pero bueno, aquí debería ser sobre la totalidad del inmueble, parece. Pero ¿qué pasa? Que tenemos de nuevo otra resolución, en este caso la de 11 de junio de 2020, que resuelve un caso distinto,
resuelve un caso en el que, bueno, es hasta un poco gracioso, porque la propia resolución resuelve que no hay un derecho de tanteo porque realmente la operación era previa a la entrada en vigor de la ley, y entonces viene a decir, no, mire, es que esto no deberíamos entrar, y no nos deberíamos meter en el tema. Dice, estaría de más ahora pronunciarnos sobre el argumento de la parte recurrente relativo al hecho de que la compraventa no afecta a la totalidad del inmueble. Bueno, si estaría de más no lo dirán. Dice, no, pero creemos que es conveniente precisar que el supuesto de hecho que ahora se plantea, que el vendedor ha vendido todos los locales y viviendas que tenía él, si se hubiese otorgado después de la fecha correspondiente a la entrada en vigor, entonces sí cumpliría el presupuesto que da lugar al derecho de tanteo a favor de la administración. ¡Pam! La parte vendedora vendió un local y 6 viviendas que constituían las fincas que conservaba, no conservó ninguno, y este es exactamente el supuesto de hecho que regula el vigente 173 de la Ley de Urbanismo. ¿Y qué hacen hacer el derecho de tanteo legal? Donde hay, ¿no? El patrón no manda marinero, pues parece ser que la Dirección General, a pesar de la dicción literal de este artículo, que habla de la totalidad del inmueble, entiende que si uno vende parte en el supuesto 1 que vemos aquí en el PowerPoint, el 25 que he puesto yo punto 1, pues que también se daría. Pues habrá que notificar también, porque si no, nos van a tirar para atrás las ventas, las inscripciones, y la Dirección General tiene esta posición, salvo que cambie. Como os he adelantado, todas las decisiones de la Dirección General están muy marcadas por una extensión de estos derechos. Entonces aquí tenemos legislación sobre vivienda, porque se aplica la Ley de Urbanismo de Cataluña, la totalidad del inmueble hemos visto, y locales. Bueno, en principio debería ser todo lo transmitido. Todo lo transmitido. Entendido yo que debería ser todo el edificio, pero siguiendo la resolución, al menos sí todo lo transmitido. Se incluirían los locales, yo creo, aunque sea todo, no puede ser que se tantee solo sobre una parte, deberá ser sobre todo. Suelos de VPO y edificios arrendados. La forma de ejercicio. Vamos a hablar aquí brevemente del 174. Para el sistema del tanteo es una comunicación administrativa, Eso es una obligación administrativa del vendedor, que si no cumple daría lugar a la posible infracción. La administración tiene 2 meses para decidirlo. Puede suspender este periodo para hacer inspecciones o informarse bien. Entonces permite que los 2 meses se amplíen 15 días si el exceso de plazo es imputable a la administración, y luego dice que si es culpa de los particulares que no la dejan entrar, que entonces no dice nada, queda indeterminado, que puede ser un problema. Si se ejerce el tanteo, pues bueno, ya lo que decíamos doctrinalmente, si se ejerce el tanteo, el adquirente ya es la compradora, aunque falte traditio y faltará la escritura en su momento, y hay 3 meses para formalizar la adquisición. Son 2 plazos distintos. Uno es el de la administración para decir si ejerzo el tanteo, y otro es, una vez ejercido el tanteo, formalizo la adquisición. Este es el plazo de 3 meses. 2 para el ejercicio del tanteo y 3 para formalizar la escritura correspondiente. Con la formalización se adquiere. El problema es, ¿y si no se formaliza? ¿Qué va a pasar? Habrían 2 opciones. Entender que el derecho decae y que el vendedor se libera sería lo más fácil, pero no es así, porque civilmente, yo os he dicho ya que el ejercicio del tanteo civilmente supone la compra, con lo cual yo creo que el contrato se ha perfeccionado, pero se ha incumplido. Y en esta situación es de la que deberíamos partir jurídicamente, en la que no voy a entrar porque se nos va de tiempo. Seguimos con la forma de ejercicio. Si no ejerce, hay 6 meses, nos dice, para vender. Pero ¿qué pasa si no actúa? Hay la caducidad. Si no ejercita esos 2 meses, su derecho caduca, pues caduca. Los 6 meses para vender en cualquier momento. Yo entiendo que habría que dejar pasar esos 2 meses de caducidad más 6 meses. Aunque se pueden defender doctrinalmente otras posturas, pero creo que sería lo más cauto. El retracto, 3 casos. Bueno, si no hay, es exactamente el 174.3 copia el 568.15, lo cual ya está bien, porque al menos el hecho que sea igual hace que no haya complicaciones. Cuando no hay comunicación, si se hace antes de transcurrir el plazo o si se hace en condiciones menos gravosas. Y el retracto de 3 meses se habla desde la inscripción en el registro, de manera, o cuando tenga la administración conocimiento de la enajenación. Siempre será el más breve. Aquí pongo, ¿se permite inscripción sin notificación previa? Pues en principio sí, salvo edificios arrendados. Aquí, si veis, pongo suelos, VPO y edificios arrendados. Este 174 es el ejercicio de varios derechos de tanteo. Ahora, cuando sea el tema del arrendamiento, ahí yo entiendo que no, como veremos, pero los otros, si permite la inscripción y al contar de la inscripción, entiendo que sí. Además, no hay norma expresa que imponga ese cierre, como sucede en el artículo 25 de la LAO, como sucede en el 134, 135 y en estos que hemos visto. Precisamente por ahí ahora veremos que se recoge esta posible forma de ejercicio. Esperad, esto lo tengo aquí un poco más extenso. Bueno, vamos a la anterior. Tenemos aquí la parte final del 174, que establece una norma especial para el caso de tanteo sobre edificio con viviendas arrendadas, que dice que la LAU, en su artículo 25, cuando habilita a posible, que dice, la legislación puede establecer este tipo de derechos. Dice, se aplicará esta ley a los efectos de la notificación y del ejercicio de tales derechos. Y el trasunto que hace la Ley de Urbanismo de Cataluña
Dice, sobre la comunicació i l'exercici del dret a tanteig de retracte és aplicable a aquests efectes la legislación de arrendamientos. Parece que es lo mismo, pero eso es distinto. O sea, la ley lo que dice es que se aplique la LAO a los efectos de las notificaciones y a los efectos del ejercicio del derecho, no sobre la comunicación y el ejercicio. Entiendo que por lógica y sistemática, porque el otro no se entiende muy bien, hay que interpretar el 174.4 junto con el 25 y nos lleva entonces a unas consecuencias mucho más sencillas. ¿Qué nos lleva a consecuencias? Pues lo pongo aquí. Esto es lo mismo, solución lógica y sistemática, 25.7 y la LAO, esto que aparece por aquí. La LAO se aplicará a estos efectos y a efectos de los ejercicios. Para mí, ¿esto qué significa? Que se aplicará el 25.2 párrafo 2, es decir, la notificación inicial en este caso va a caducar a los 180 días. El 25.3 segundo inciso, la caducidad del retracto en este caso a los 30 días naturales desde contados de las... O sea, lo mismo que sucede con los arrendamientos. Y por último y más importante, que este 25.5, que son efectos y forma de las notificaciones, el 25.5 de la LAO sí que exige justificación de notificaciones fehacientes para inscribir en el registro de la propiedad los títulos de venta de viviendas arrendadas. Aquí sí, se podrá hacer la escritura, pero no se podrá inscribir en el registro si no se justifican estas notificaciones. El hecho de que el 174 se remita a los efectos sobre la notificación y efectos, entiendo que implica también que el registrador no va a poder inscribir si no será justificado estas notificaciones. Seguimos, que ya queda menos. Suelos de VPO y edificios arrendados. La forma de ejercicio. Bueno, simplemente sobre la inscripción registral. No está previsto expresamente, es una limitación del dominio, su inscripción no plantea un problema práctico. A efectos de lo que acabamos de explicar de la LAO, de edificios con viviendas arrendadas, sí será necesaria, entiendo yo, o se impondrá el cierre registral, pero el resto del 174, para los otros casos de planeamientos y demás, no aparece expresamente. Como decimos, es una limitación legal del dominio, legal, hay otros tanteos y retractos, y yo creo que la no inscripción, como digo, no plantea un problema práctico. Al revés, cuando se inscriba, empezará a contar los plazos para el eventual ejercicio del retracto. Seguimos. Esto un poco más en diagonal, como vamos de hora. Ya acá. Esto un poco es la opción y el retracto de VPO, que aunque es muy extenso aquí, lo haremos rápido, porque este sí que no ha tenido muchas modificaciones últimamente. Es lo mismo que existía antes, aunque lo he puesto aquí porque es otro de los... No es tanteo, es opción, pero que existe en caso de VPO. El sujeto es la Generalitat, aunque también existen beneficiarios. El negocio jurídico es un poco extraño porque ya habla de cualquier transmisión, salvo las que exceptúa, que son las gratuitas entre familiares, que se destina a vivienda habitual, las mortis causa, destinadas a vivienda habitual, las primeras transmisiones de cooperativas y las primeras transmisiones de VPO en suelo de no VPO. Es un poco raro, no es un tanteo, pero con estas excepciones al final parece que hay un tanteo. Dice, no, pero no hay tanto, sino que es una valoración de un técnico que se regula en los artículos 83 y siguientes. Pero de todas maneras, en la práctica, todos estos contratos siempre se llevan a avisar o casi siempre se llevan a avisar y entonces ya se controla por la administración, por lo que no se plantean más problemas. El objeto, pues a VPO, ¿desde cuándo? Con las remisiones que hace la ley, las resoluciones y demás, esto es desde el 16 de enero de 2005, las VPO declaradas desde entonces. Y la forma de ejercicio, pues hay que hacer una comunicación con un contenido muy específico que regula el artículo 89 de la Ley del Habitatge y la valoración la hace la propia Generalitat con sus técnicos de acuerdo con estos artículos 83 y siguientes. Y luego tenemos el plazo de 2 meses para el ejercicio y de 15 días si es segunda transmisión. Y los retractos, pues que aparecen aquí los sujetos y el objeto del mismo, hay que incumplir la opción, aunque sean notificaciones defectuosas, o que se haga antes de vencer el plazo, o en condiciones diferentes. Y el modo de ejercicio es similar, se comunica, y 30 días para decir si ejerce o no, y si dice que sí, pues hay un mes para fijar el precio, porque como hemos dicho, se valora, no es un retracto per se, y luego no es un retracto propiamente, sino que se valora con los técnicos, se notifica, y luego hay una norma de cierre un poco global que dice que se tienen que, máximo son 3 meses desde la causa desde la causa del retracto y su ejercicio, que con todos estos plazos, en realidad, como mucho, tienen que pasar estos 3 meses. ¿Vale? Después hemos puesto aquí el tema de las notificaciones y demás, la autorización y escrituras, pues que la calificación de VPO se tendrá que hacer constar siempre en las escrituras y en las inscripciones. Y además la concreta sujeción de las transmisiones a estos derechos de adquisición preferente, dice la ley que se tiene que hacer constar expresamente en la escritura, artículo 87.2, y también deben inscribirse expresamente, artículo 135.2. Aunque ello parece que debería ser innecesario, porque el hecho y la publicidad de ser VPO hace que estos derechos ya deban de ser conocidos por ser limitaciones legales de dominio. Pero bueno, esto es lo que dice la normativa. ¿Vale? Vamos ya por el último, que son las viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias, también complicado.
El sujeto es la Generalitat, directamente a través de entidades públicas. El sujeto beneficiario son sociedades, bueno, aquí aparecen los sujetos beneficiarios, entidades sin ánimo de lucro, los negocios jurídicos lo veremos después, y las viviendas que tienen dos características. Primero, adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria, que siempre se hace una interpretación extensiva, como en todos estos casos, y que sean adquiridas después de la entrada en vigor de la Ley 18/2007, que es la Ley del Habitatge. Modo de ejercicio, pues los 87, 91, 134, 136 con unas particularidades. Los beneficiarios, el sistema de comunicación de la decisión de transmitir, se suspende el plazo de ejercicio en caso de incumplimiento de la obligación de enseñarlo, el caso del silencio pues se entiende renunciado, el plazo para formar la adquisición es de 3 meses, esto es importante, desde la notificación de la resolución de ejercicio del derecho, y el plazo para el ejercicio del derecho es de 2 meses, lo mismo que antes, se ejercita en 2 meses y el plazo para formalizar, esto está al revés, pero primero se ejercita evidentemente y luego son 3 meses para formalizarlo. Hay unas prioridades para el ejercicio del derecho que no tienen mayor importancia, el buen estado de conservación y demás, y que sean viviendas para personas físicas. Y luego ponemos aquí no escritura, no inscripción sin las correspondientes notificaciones. ¿Por qué? Porque aquí se aplica expresamente, se dice que se aplican los artículos 134.2 y 135.1, con lo cual, de nuevo, estamos ante un cierre registral, incluso que no se puede hacer escritura sin que se hayan hecho o sin que se acredite la práctica de las notificaciones correspondientes. ¿Qué tenemos aquí? Negocio jurídico, primeras y posteriores. Bueno, aquí tenemos... empecemos, transmisiones onerosas, cualquier transmisión. De nuevo se habla de transmisiones onerosas, podemos repetir lo que hemos dicho, no solo las ventas, sino demás. Conflicto con tanteo arrendaticio. Esto puede ser un caso práctico que se está dando, aunque todavía no he visto yo ninguna resolución sobre el caso, que es el caso de que una sociedad, un banco, vaya a adquirir una finca ejecutada, que el banco haya adquirido un edificio con viviendas provenientes de ejecución hipotecaria, las aporte a su sociedad inmobiliaria, esa aportación es una transmisión onerosa y por tanto sujeta al derecho de tanteo, la Generalitat ejercite ese derecho de tanteo, pero cuando ejercita el derecho de tanteo, ¿qué hace la Generalitat? La Generalitat compra, y cuando compra puede haber arrendatarios dentro, y cuando hay arrendatarios podría haber, si no es toda la vivienda, es decir, si simplemente, no he dicho del edificio, pero que sea una vivienda en un edificio, esa vivienda se adquiere en ejecución hipotecaria, el banco la aporta a su inmobiliaria, la Generalitat ejerce el tanteo y en el momento del tanteo, como que eso sí que es una compra, el arrendatario dice, que yo tengo un derecho de tanteo arrendaticio, pues aquí puede haber un problema de conflictos. Yo entiendo que la preferencia será siempre del arrendatario. Bien lo veamos como derechos sucesivos, que es como yo lo he explicado, primero uno, luego otro y al final, por la práctica al final, hay el derecho del arrendatario en la venta, o si consideramos que son derechos simultáneos, en todo caso yo creo que la preferencia va a ser del arrendamiento por la propia finalidad de la norma, es decir, la Generalitat lo adquiere para esto precisamente. Como decimos, hay algún caso ya, alguna calificación de registros y habrá que ver si hay alguna resolución al respecto. Primeras y posteriores transmisiones. Bueno, aquí tenemos el famoso documento de la Administración que siempre ha puesto esto será para las primeras y para las segundas y posteriores transmisiones que se ejerciten de esta finca, cuando hay una finca que abre de ejecución hipotecaria, pero esto no lo decía la ley. Aquí tenemos la resolución de 2017, que por eso yo soy un poquito porque interpuse el recurso, donde había una primera transmisión precisamente del banco a su inmobiliario y luego había una transmisión. En el registro consideraban que había un derecho de tanteo y curiosamente la resolución dijo que era verdad, en este caso, aunque no me dio la razón, por otras razones que veremos, sí que dijo que es cierto que solo se debía aplicar a la primera transmisión porque si no, no tenía sentido. Esto además se refuerza porque el argumento teleológico, es decir, la propia exposición de motivos del decreto 1/2015 dice que es para movilizar los parques de viviendas sometidos a procedimientos de ejecución hipotecaria. Y luego dice que esto se hace ante una eventual ventas masivas de viviendas por entidades financieras para garantizar a la administración que pueda beneficiarse de precios bajos. Señores, cuando está entre particulares no se dan estas cosas. Es un poco, a mi juicio, es un abuso de derecho. O sea, porque te haya venido hace 2 o 3 transmisiones previas una ejecución hipotecaria, tienes una mácula en tu vivienda que supone que siempre va a tener un derecho de adquisición preferente a la Generalitat. Pero bueno. Bueno, aquí la Dirección General dijo, no, solo es para la primera transmisión, pero luego vino la ley y dijo, bueno, ya que no lo dice la Dirección General, lo dirá la ley y donde hay patrón no manda marinero. Y la ley dijo segundas y posteriores. Bueno, esto nos supone una inseguridad jurídica total y absoluta en las posteriores transmisiones. ¿Vale? La explicación de la resolución, bueno, eso da igual, no entraremos en la misma. Lo importante estas primeras transmisiones y las posteriores que da una inseguridad jurídica absoluta, a mi juicio. ¿Qué soluciones tenemos aquí? Pedir siempre en las transmisiones onerosas la nota informativa, un certificado o en la nota todo el historial de la finca.
podríamos pedirlo, pero bueno, primero que te lo quieran hacer y otra cosa que es que no tiene ningún sentido. Y segundo, que es la buena, que el propio registrador inscribe esta situación de alguna manera. Para mí, inscribir el derecho de tanteo, pues es un derecho de tanteo legal, es difícil, no debería inscribirse el derecho de tanteo, es un tanteo legal. Lo que sí creo que se tiene que hacer constar es la adquisición por ejecución hipotecaria. Es un hecho como una carga, o al menos como un acto jurídico de trascendencia real. Es decir, cuando uno tiene una finca rústica de menos de 1 hectárea, esa situación de hecho sabe que tiene este derecho de tanteo o retracto de colindantes. No hace falta que te lo diga el registro. Cuando es una VPO, sabes que hay tanteo, no hace falta que lo diga el registro. Pero el registro sí te dice que es VPO, el registro sí te dice que tiene menos de 1 hectárea. Pues el registro te deberá decir el hecho de que eso viene de una ejecución hipotecaria. No hace falta que te diga, oye, hay un tanteo, pero que te diga, viene de una ejecución hipotecaria. Eso es lo que rige para mí el sentido común, lo que daría seguridad jurídica. Y además tenemos un argumento legal que es que como que se remite al 135.2 de la ley del habitache y este sí que dice que se tienen que inscribir estos derechos, pues por ahí podríamos tirar. Por ahí podríamos tirar. Yo creo que sería la solución legal frente a la solución más buena, que es que desaparecían las segundas y posteriores transmisiones. Y bueno, me parece que justo la horita que nos pillamos justito antes, hemos llegado aquí. Muchísimas gracias por aguantarme, por escucharme, por vuestra atención y ahora supongo que si hay alguna pregunta, vamos a ver si puedo dejar de compartir. Pues estoy a vuestra disposición. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra atención, José Alberto. Muchas gracias, Víctor, por tu brillantísima exposición en un tema tan complicado de sistematizar. La verdad que ha sido perfecto. Los cuadros que nos has expuesto muy claros y la verdad es que hemos aprendido mucho. La única cuestión, ya te empiezo yo con una pregunta por si no hay ninguna de los compañeros. El tema precisamente que hablabas de una herramienta de la situación que nos encontramos en la práctica de averiguar en qué municipio se han delimitado zonas, en qué otro se tiene que necesitar el retracto, qué solución ves y luego también si el plazo no es excesivo, el de 2 meses. Pues claro, es no estar en el mundo real. Un retracto tan habitual como es el administrativo paraliza las operaciones, sobre todo porque ante la falta de información, cuando llegan a la notaría es cuando se entera el comprador y el vendedor de que tienen que notificar previamente a la Generalitat o al ayuntamiento correspondiente. ¿Qué solución propondrías para...? Bueno, primero, respecto de lo de la herramienta, sí que existe una web que es un poco compleja, que es la que el mapa de la Generalitat. La de la Generalitat, de planeamientos y demás, que yo alguna vez que tengo algún problema con alguna finca la miras por allí, pero bueno, es un jaleo, el buscador te sale un montón de... y es muy difícil. Yo he estado buscando tanto para el artículo de la notaría como para la conferencia, a ver si encontraba algún caso concreto, específico de tal. Bueno, es imposible, es un jaleo, o sea, es muy, muy difícil. Es muy difícil. Entonces, esto habría que... ellos tendrían que sistematizar, a lo mejor incluso desde el propio colegio, el Consejo General, podríamos intentar llegar a algún tipo de acuerdo para que puedas clicar en una finca y de la misma manera que te dice es suelo consolidado, suelo no consolidado, te tiene que decir sujeto o no sujeto. Deberíamos tener de la misma manera que para ordenanzas fiscales más o menos en las webs de los ayuntamientos funciona, el planeamiento urbanístico, es que son tan complejos, son larguísimos, difíciles de encontrar. Por eso existen expertos urbanistas que se ganan bien la vida, porque son gente que tiene que estudiar mucho, tiene que ver muchos planeamientos. Y aquí yo creo que sí que tendrá un plus el notario de la plaza, ¿no? Es decir, el hecho de que uno sea el notario de un pueblo en concreto tendrá controlado, yo tengo controlados mis pueblos, nosotros los suyos, puedes controlar los dos. Evidentemente, cualquier notario cuando tiene una operación de un determinado municipio va a tener que estudiar ese municipio y los que sois de capital os tocará estudiar más quizá, pero es que sí, tendríamos que apretar a la administración y casi que te doy la misma solución para la segunda. Estoy totalmente de acuerdo contigo con el plazo de los 2 meses, es excesivo. Es excesivo, pero claro, es que es todo normativas. Yo tenía un profesor de Derecho Administrativo que decía que cuando la administración se agacha sigue siendo un monstruo, porque es que es un monstruo y te encuentras con una imposibilidad. Y lo que comentabas tú también, yo el otro día tuve en la notaría unos compradores que fue en el momento de yo ver el título previo, ver que habían adquirido de una entidad de crédito y decir, date, a ver, ¿cómo? Que adquirieron de tal. Y entonces, a partir de tener yo la escritura, me di cuenta de que esto, hacía 2 transmisiones, había sido objeto de ejecución hipotecaria. Llamar al registro y me dice, sí, aquí habrá que notificar antes. Digo, jolín, pero si no me llegan a traer el título previo, como a veces que no te traen y que es imposible que con la nota y tal, aquí se monta y hay la hipoteca de detrás. Esto es un problema muy grande. Lo que pasa es que
podríamos intentar que la propia Dirección General hiciese interpretaciones más suaves o no tan extensivas, porque claro, no deja de ser administración y va un poco para casa, o por otro lado hay que intentar presionar para hacer una modificación de tipo legal. Pero claro, nosotros somos operadores, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Perfecto, pues muchas gracias por tu respuesta. No veo que haya ninguna pregunta, la podéis hacer a través de preguntas y respuestas o a través del chat. Si no, pues son ahora mismo las 8:30. Nos habíamos comprometido a una duración máxima de 1 hora. Víctor ha sido un perfecto opositor a notarías. Sí, yo me tengo que disculpar por la rapidez, porque mira lo que se me adelanta, me disculpo que sí que me ha parecido un tema de notarías, disculpadme. No, está perfecto en el tiempo y maravilloso en la exposición. Bueno, pues entonces simplemente recordaros que el próximo miércoles tendremos otra sesión, otro webinar. El ponente será José Vicente Galdón, notario de Esplugues de Llobregat, miembro de la Comisión de Asuntos Fiscales del Colegio Notarial de Cataluña, especialista en la materia, y nos hablará sobre hechos imponibles adicionales en la sucesión y especialmente de un tema de moda como consecuencia de la sentencia reciente del Tribunal Supremo, la conmutación del usufructo vidual y su tributación. De nuevo agradecer a Víctor su intervención y muchas gracias a todos vosotros también por vuestra asistencia y nos vemos el miércoles que viene a las 7:30, así todos los miércoles. Muchas gracias.